Los que me conocen de años atrás pueden saber y saben que lo que me apasiona dentro de la teología es la escatología. Lo pueden saber los que me conocen desde pequeño. Yo creo que es un tema que siempre ha apasionado a la iglesia cristiana y es un tema que la iglesia cristiana desconoce muchísimo de los tiempos y las sazones en las que vivimos hoy por hoy. Y eso es lo que me motiva a mí a traerle un mensaje a la iglesia, un mensaje profético, un mensaje de un escenario que estamos viviendo en tiempos finales y que la iglesia está muy desapercibida de ese momento que estamos viviendo. Desde pequeñito, siempre me ha llamado la atención el libro de Apocalipsis. Obviamente siempre fue un libro que lo leía y aunque lo leía era un libro que estaba velado para mí, pues no se me había sido iluminado, no se me había sido revelado el conocimiento de lo que contiene el libro de Apocalipsis y todas las profecías en sus escenarios finales. Desde pequeño yo interpretaba el libro de Apocalipsis es un libro que siempre ha causado como sensación, ha causado miedo. Hay gente que no lo lee, hay gente que lo lee y se aterra de los eventos que vienen y que narran ahí de manera tan simbólica y otros eventos de manera muy literal. Cuando la Biblia dice que una bestia sale del mar, ¿qué se imaginan ustedes? Si no tienen el conocimiento, ¿qué se imaginan ustedes? Godzilla salía, wow, qué emocionante, va a salir Godzilla. Hermano, desde pequeño esa era mi imaginación. Y a medida que voy conociendo esto, cuando veo que el mar en la Biblia representa de manera metafórica multitudes, naciones, y que muchas veces se usa la palabra tierra y no se refiere a la tierra, el polvo ni al planeta Tierra, sino muchas veces la Biblia cuando se refiere a tierra se refiere específicamente a la nación de Israel. Ya tú puedes entender los escenarios de dónde se va a levantar el anticristo, de dónde va a surgir el falso profeta, y es lo que yo quiero ministrarles esta mañana. Porque hay profecías a nivel mundial que están volando. Es como un aeropuerto donde los aviones están comenzando a aterrizar y es importante que la iglesia conozca esos acontecimientos que están en pleno desarrollo. Yo los invito que lean las noticias. Yo les invito que abran sus Biblias en Ezequiel 38. Hay unos pasajes que quiero hablarles. Las futuras invasiones que se van a dar en Israel en los próximos tiempos. ¿Ok? Recuerden que Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios. Es un llamado que Dios le hizo a esa nación y es un llamado irrevocable. Israel por su desobediencia se alejó, pero sigue siendo territorio que Dios marcó desde un principio y hizo pacto con esas naciones. Por lo tanto, es importante saber que Israel en el escenario profético es una nación muy determinante, ya que siempre es noticia a nivel mundial. Todos los países del Medio Oriente, todos los países que están profetizados, que van a ser protagonistas en los tiempos finales, todos esos países están siendo hoy más mencionados que nunca. Está siendo mencionado Egipto, Arabia, Israel, Siria, Cisjordania, el Líbano, Turquía, Rusia. Son países que en tiempos finales van a tomar un protagonismo bien interesante en el escenario profético a nivel mundial. Y lo podemos ver en Ezequiel 38. Ezequiel 37 habla de la restauración de Israel. De manera metafórica se usa la expresión de el Valle de los Huesos Secos. Aquí se cumplió esta palabra en el año 1948, todos lo sabemos. Israel surge como nación y a partir de ahí comienzan a suceder eventos que impulsan y que motivan y que aceleran la segunda venida del Señor y ante esto el arrebatamiento de la iglesia. Vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Tenemos que saber, ahorita vamos a estudiar quién es Mesec, quién es Tubal, quién es Gog y quién es Magog, porque estas naciones, con sus nombres bíblicos antiguos, van a levantarse y ya están en el escenario profético para levantarse en los tiempos finales para invadir con la Confederación del Norte a la nación de Israel.
Así dice el Señor, oh Gob, príncipe soberano de Mesed y Tubal, he aquí, yo estoy contra ti, dice el Señor. Verso 5 dice, Persia, Cus, Fut, estarán con ellos, todos con escudos y yelmos. Verso 6 dice, Gomer, otra nación, y todas sus hordas, la casa de Togarmá de los confines del norte, con todas sus hordas, tropas innumerables te siguen. Hermanos, ¿quién es Gog? ¿Quién es Magog? ¿Quién es Mesec? ¿Quién es Tubal? ¿Quién es Gomer? ¿Y quién es Togarmá? Esto hay que estudiarlo. Sin embargo, esto es un taller donde voy a necesitar mapas, es un taller de 4 horas aproximadamente. No lo voy a desarrollar de esa manera, pero sí quiero que sepan que hoy por hoy esas naciones en la actualidad aún existen. Y lo que me llama la atención es que el profeta Ezequiel nombra a esas naciones 600 años antes de Cristo y hoy por hoy, 2600 años después aproximadamente, esta palabra tiene más vigencia que nunca. Vamos a estudiar un poco quiénes son estas naciones. Dice así, Magog. Para estudiar quiénes son estas naciones, obviamente, anoten, llévense para su casa este pasaje en Génesis capítulo 10. Pueden estudiar quiénes son estos personajes que se profetizan en Ezequiel, como los hijos de Noé, Jafet, Can y Sem, que salen en el arca de Noé y poblan todos los territorios de la tierra. Magog, hijo de Jafet, Jafet, hijo de Noé, Magog, nieto de Noé, correcto. Habitó en Asia Central, junto con su hermano Mesec y Tubal. Hoy por hoy, Magog, Mesec y Tubal es la actual Rusia con su capital, Moscú. ¿Correcto? Sigue profetizando la Biblia otras naciones. Dice, Persia. ¿Quién hoy por hoy es Persia? Todos sabemos que en 1935 Persia cambia su nombre por Irán y es una nación hoy por hoy en la actualidad islamista que ha hecho guerra en contra de la nación de Israel con su líder que va al frente, que es Mahmoud Ahmadinejad. ¿Correcto? Hoy por hoy existe esa nación. Cus y Fut, hijos de Can, nietos de Noé. Ellos ahora son llamados Cus, Etiopía, y Fut, Libia. Son países del norte de África, son una raza negra. De hecho, cuando Moisés se casó con la cusita, los hermanos la criticaron porque se había casado con una mujer de piel oscura, una mujer cusita. ¿Están hoy por hoy estas naciones establecidas en la actualidad? Lo están. Y otros países del norte de África representan Cus y Fut. Gomer era hermano de Magog. Se establecieron en Europa Oriental, la antigua Unión Soviética. Hoy por hoy, Europa del Este, podemos ver claramente que un escenario profético va a surgir en tiempos de gran tribulación, porque esta es una invasión que se va a dar durante los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. Esto no es el Armagedón final, ¿ok? Esto es, y vamos a demostrarle por qué no es el Armagedón final. Dice, Gomer, países del norte, nororientales de Europa, Bulgaria, Alemania, Georgia, Rumania, Letonia, Lituania, Azerbaiyán, Kazajistán. Togarmá, hijo de Gomer, lo que hoy por hoy se conoce como Armenia y Turquía. Vamos a hacer un repaso. Rusia se levanta para invadir a la nación de Israel en tiempos finales. La iglesia va a estar en ese entonces arrebatada. Ya la iglesia habrá sido arrebatada, pero es importante que sepamos que Rusia se va a levantar en tiempos de gran tribulación, los primeros 3 años y medio, porque recuerden que el periodo de tribulación dura 7 años, los primeros 3 años y medio, Rusia, Irán, que es Persia, Etiopía, Libia, Europa Oriental, Armenia, Alemania, Turquía
y la Biblia dice que muchos países, muchas otras naciones con ellos, se van a levantar para invadir a la nación de Israel. Y vamos a continuar en la lectura. Dice el versículo 7, tú y toda tu multitud reunida contigo, prepárate y apercíbete, y sé tú su caudillo, hablando de Gog, que Gog es un líder ruso. Aquí Gog está representado en la profecía como un comandante y jefe que se va a levantar de la nación de Rusia, que va a dirigir el ejército a la nación de Israel. De aquí a muchos días recibirás una orden. En los años postreros vendrás a la tierra rescatada de la espada, refiriéndose a la nación de Israel, contra una gente reunida de entre muchos países en los montes de Israel, que fueron yermo perenne, pero fue sacada de las naciones y habitan todos confiados. Para que esta profecía se dé, el pueblo de Israel necesita vivir confiado, cuya realidad hoy por hoy no es así. ¿Correcto? ¿Qué tiene que pasar en la nación de Israel para que se cumpla esta profecía y dar entrada a Ezequiel 38 y 39? Es mi pregunta. Dice así, 9. Pero tú te levantarás como una tempestad, avanzarás como un nublado hasta cubrir todo el país, tú con todas tus hordas y muchos pueblos contigo. Verso 10, así dice el Señor, en aquel día subirán cosas a tu corazón y tramarás un designio perverso. Es decir, estas naciones van a ser inspiradas satánicamente para ir en contra de una nación que habita en paz y que habita en seguridad. Verso 11 dice, subiré a una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadas, todas ellas que habitan en ciudades sin murallas, sin puertas y sin cerrojos. Y el profeta Ezequiel logra ver 600 años antes de Cristo, 2600 años aproximadamente antes de este momento actual, que Israel iba a haber un tiempo donde iba a habitar sin murallas. Es que hoy por hoy es innecesario una muralla, ya que en aquel entonces los países se custodiaban con altas murallas porque las invasiones eran terrestres. Hoy por hoy no tiene sentido que en Israel hayan murallas cuando puede haber un ataque nuclear simplemente con un ataque aéreo. ¿Correcto? Pero el profeta puede ver a través del Espíritu que iba a haber un momento donde Israel iba a habitar confiadamente y sin muros. Verso 12. Esto será para arrebatar despojos, alzarte con el botín, para poner tu mano sobre ruinas repobladas y contra el pueblo ya recogido de entre las naciones, que reposeyó ganados y posesiones y habita en el ombligo, en el centro mismo de la tierra. Porque tenemos que saber que Israel hoy por hoy ocupa el 2% del Medio Oriente, cuando en primera instancia, cuando Dios se le revela a Abraham, el territorio fue mayor. ¿Qué pasa con ese territorio que hoy por hoy no está ocupado por el pueblo de Israel, sino que está siendo ocupado por sus enemigos? Verso 13 dice, Sabad y Deván y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reclutado tu milicia para alzarte con el botín, para robar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para arrebatar grandes despojos? Por tanto, hijo de hombre, profetiza y di a Gog, así dice el Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Entonces vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, y presten atención a esta parte. Entonces vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Termino con el verso 16, dice, subirás contra mi pueblo Israel como un nublado que cubre la tierra. Ello ocurrirá en los días postreros y yo te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan como cuando yo, oh Gog, sea manifestado y santificado en medio delante de ti y de tus ojos. Y podemos ver cómo en esta invasión que va a suceder durante los primeros 3 años y medio de gran tribulación,
es una derrota sobrenatural que van a tener estas naciones que vienen en contra de la nación de Israel, porque la Biblia dice en los versos más adelante, que ustedes se lo van a leer, la Biblia dice que va a haber un terremoto cual no lo hubo ni lo habrá y los va a aniquilar. Los que queden vivos, la Biblia dice que en la segunda pestilencia van a ser confundidos unos con otros y entre ellos mismos se van a matar a espadas. Y por si alguien quedó vivo, la Biblia dice que va a enviar una tercera peste, que va a haber pestilencia del cielo, que va a caer fuego y azufre y los va a terminar de aniquilar, tanto así que va a ser la mortandad de ese entonces en la nación de Israel, que la Biblia dice que van a durar 7 meses enterrando a sus muertos y 7 años destruyendo sus armas. Robar plata y oro y el botín de Israel, cuando hoy por hoy Israel, donde está en el Medio Oriente, rodeada de puros enemigos, no representa mayores riquezas. Israel básicamente vive es de la agricultura. Es un país totalmente tecnológico. ¿Qué botín van a tomar? ¿Qué tiene que suceder? ¿Qué profecía se tiene que cumplir para que Israel habite confiadamente, con seguridad? Porque si hoy por hoy vemos las noticias, les pregunto, ¿Israel hoy por hoy está tranquila, segura, confiada con todos sus enemigos, con el Hezbollah, con Al Qaeda, con Hamas, todos atentándoles? No están seguros. Pero la Biblia dice que cuando esta invasión llegue, va a haber un momento donde Israel va a habitar confiada y segura. ¿Qué tiempo, qué tiene que suceder para que esta profecía se cumpla? Hay un evento importante que tiene que cumplirse. Muchos me preguntan, y quiero que abran, vayan a sus Biblias, Apocalipsis 20, verso 7, porque muchos me preguntan, ¿por qué si Gog y Magog van a ser destruidos completamente, desaparecidos del mapa? En Ezequiel 38 y 39, durante los primeros 3 años de gran tribulación, concluye la tribulación, se establece el Mesías a establecer los juicios en la tierra para darle apertura al reino milenial. ¿Cómo es posible que en Apocalipsis 27 la Biblia vuelve a decir que se levanta Gog y Magog? Eso no se entiende, no tiene ni pie ni cabeza. Ya vamos a ver por qué la Biblia dice que en los tiempos finales del milenio se levanta Gog y Magog, cuando la Biblia es bien clara al decir que en Ezequiel 38 y 39, en periodo de tribulación, esas naciones son exterminadas. El verso 7 y el verso 8 de Apocalipsis 20 dice así: cuando los 1000 años se cumplan, cuando el milenio termine, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla cuyo número es como la arena del mar. ¿Quién es ese Gog y Magog que se levanta después del milenio? Si acabamos de ver que ese ejército es destruido en su totalidad por el mismo poder sobrenatural de Dios, porque el pueblo de Israel va a reconocer a través de esa victoria, donde no movió ni un dedo, que Dios es el que pelea por la nación de Israel. Hoy por hoy también es el mismo Dios que peleó sus batallas en el pasado, ese mismo Dios que se levanta con un trato especial a su nación en la gran tribulación. Ese Dios va a pelear por la nación de Israel en los tiempos finales, contra estas naciones que se levantan para levantarse en contra de la nación de Israel. ¿Quién será Gog y Magog? Porque si no hacemos una exégesis, podemos ver una gran contradicción en las Escrituras. Les voy a dar unas citas, los que tomen nota, porque no las vamos a leer para poder seguir avanzando en el mensaje. ¿Cuántas veces Jesús llamó a Juan el Bautista Elías? Pero me pregunto, ¿es que Juan el Bautista era Elías? ¿Era que el espíritu de Elías estaba en Juan? Porque muchas veces creemos que cuando la Biblia habla de espíritu de demonios, y muchas veces cuando la Biblia habla de espíritu, habla es de actitudes. Y puso espíritu de gozo, no es que se metió un espíritu de gozo. Por eso es que cuando veo a las personas que practican la liberación,
No los critico porque entiendo a qué se refieren, pero yo no sé si ellos entienden a qué se refieren. Cuando, por ejemplo, los escuchas decir, atamos al espíritu de Jezabel, espíritu jezabélico, espíritu de Absalón. ¿Será que el espíritu de Absalón viene del más allá y el espíritu de Jezabel viene del más allá y se mete en los cuerpos? ¿O es simplemente una actitud que tuvo Jezabel en contra de los profetas, que los perseguía para matarlos, y es una actitud que se levantan hoy por hoy personas, lamentablemente, muchas veces dentro del cuerpo de Cristo para atacar a los ministros? Entonces, cuando la Biblia habla, cuando estas personas ministran la liberación y hablan de espíritu jezabélico, espíritu de Absalón, que es una actitud rebelde, no es que Absalón viene del más allá y se mete en el cuerpo. Quiero que estemos claros con eso. Cuando Jesús habla de Juan el Bautista como Elías, no se refiere que Elías estaba en Juan, porque entonces estaríamos cayendo en la reencarnación, estuviésemos cayendo en muchos temas, y simplemente Jesús lo que hace énfasis cuando llama a Juan el Bautista Elías es que la misma actitud, el ímpetu, la fuerza, el arranque que tenía Elías operaba en Juan el Bautista. Por ahí van los tiros con Gog y Magog del Apocalipsis. Podemos ver, esto lo podemos ver, corroborar, tomen nota si quieren, Mateo 11:14, Mateo 17, 10:13, donde muchas veces Jesús llamó a Juan el Bautista Elías. Y Juan 1, del versículo 19 al versículo 21. Otro pasaje interesante que está en primera de Juan 4:3, y Juan dice, porque ciertamente va a venir el anticristo. El anticristo se va a levantar en la gran tribulación, pero primera de Juan 4:3 dice que el espíritu del anticristo ya se encontraba para el tiempo que él escribe este mensaje, ya el espíritu del anticristo se encontraba en operación. ¿Correcto? El espíritu anticristiano que ataca todo lo que se levanta, todo lo que surge de Dios, ese espíritu se levanta como el anticristo. Bueno, ciertamente tenemos un personaje que se va a levantar en la gran tribulación, que es llamado y muy conocido por la iglesia evangélica como el anticristo, pero Juan dice que ya el ministerio, el espíritu del anticristo se encontraba operando en aquellos tiempos, y no era que el anticristo que se va a surgir ahorita fue el que se levantó allá, no, es el espíritu, y no, vuelvo y les repito, no es un demonio, es una actitud de rebeldía, de rechazo que se levanta en contra de todo lo que se llama Dios. De la misma forma, cuando la Biblia habla de que Gog y Magog que se levantan después del milenio para hacer guerra contra la nación de Israel, mi pregunta es, si no es Gog y Magog literalmente, porque Gog y Magog literalmente fueron destruidos en tiempos de tribulación, entonces cabe hacernos la pregunta o hacer la reflexión de que este Gog y Magog no es otra cosa sino naciones que se levantan con el mismo espíritu, la misma actitud, la misma confrontación con la que se levantó Gog y Magog en Ezequiel 38 y 39, con esa misma ponderación se levantan estas naciones en los tiempos finales después del reino milenial. Es lo que quiere decir las escrituras. De paso, que en Ezequiel 38 y 39 es bien claro al decir que estas naciones de Gog y Magog es una confederación del norte, y en Apocalipsis 20, 7, 8 dice que son naciones que vienen de los 4 ángulos de la tierra. Ambos ejércitos, Gog y Magog, están en contra de Dios y su pueblo. El mismo espíritu que operó, la misma actitud de rebeldía, de rechazo en contra de la nación judía, con la que se levanta Rusia, Irán, como países islámicos, y lamentablemente Rusia ha tenido que adoptar la doctrina islámica, ya que muchos árabes están radicados en Rusia y está creciendo el islamismo brutalmente. Es una nación atea. En ambos casos el ejército se compone de una vasta multitud, ¿correcto? En ambos casos, de Ezequiel y de Apocalipsis, el objetivo es Israel y es Jerusalén. En ambos casos. En ambos casos, el enemigo es inspirado satánicamente para levantarse en contra de Israel y venir a invadir al pueblo de Dios. En ambos casos, el enemigo es destruido sobrenaturalmente por el poder de Dios. Pero ahora ustedes se preguntarán,
¿Cómo es posible o a quién el enemigo, a quién Satanás va a engañar si ya pasamos por el milenio, ya fuimos transformados? ¿Quiénes son esas naciones que se levantan después de un reino teocrático de 1000 años? ¿Cuáles son esas naciones? ¿Quién es esa gente que se atreve a levantarse en contra de Dios? No somos nosotros. Porque muchas veces me han dicho, algunos de nosotros nos vamos a levantar después del reino milenial en contra de Dios. No, simplemente que en el reino milenial van a entrar personas vivas de carne y hueso y se van a reproducir en el reino milenial y van a poblar nuevamente la tierra, y esas naciones, dice la Biblia, que se van a levantar en los tiempos finales, luego del milenio, en contra de Dios, y se les denomina como Gog y Magog, como aquel Gog y Magog que se levantará en la gran tribulación, que es nombrado en Ezequiel 38 y 39. Podemos ver que Gog y Magog de Apocalipsis no son el Gog y Magog literal de Ezequiel, sino es un Gog y Magog que se levanta con un espíritu y un carácter con los que se levantaron los primeros invasores de la nación de Israel. Para que ese escenario de Ezequiel 38 y Ezequiel 39 se cumpla, la Biblia dice, y es bien clara, que el pueblo de Israel debe habitar confiadamente, sin muros, con seguridad y ser próspera, porque la Biblia dice que ellos vienen inspirados satánicamente para asaltar y despojar el botín de la nación de Israel. ¿Qué tiene que pasar en la nación de Israel antes de que esa guerra suceda? Hay una guerra profetizada previa a Ezequiel 38 y 39, y yo quiero que ustedes se vayan conmigo al Salmo 83, donde una liga árabe viene en contra de la nación de Israel. Es importante ver por qué en Ezequiel 38 y en Ezequiel 39 no se mencionan los países árabes, no se menciona Egipto, no se menciona Siria, no se menciona Cisjordania. ¿Por qué no se mencionan esos países si también son enemigos de Israel? Tiene que venir una invasión previa que está en el Salmo 83 revelado, donde estos países también son exterminados. Y vamos a leerlo. Verso 4 dice, han dicho, ya vamos a ver quiénes son esos que han dicho, venid y destruyámoslo, para que no sean nación, ni haya más memoria del nombre de Israel. Porque de corazón han conspirado a una, y contra ti conciertan alianza. Las tiendas de Edom y los ismaelitas, vuelve y hace mención de nombres de naciones bíblicas muy antiguas, pero que hoy por hoy vamos a saber quiénes son esas naciones que menciona el Salmo 83. Dice, las tiendas de Edom y los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, Filistea con los habitantes de Tiro, también Asiria se juntó con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Estas naciones que menciona el Salmo 83, que van a hacer una invasión previa a la nación de Israel, de la cual les acabo de hablar, que va a suceder en los tiempos de gran tribulación, los primeros 3 años y medio. Esta invasión, no sé si va a suceder empezando la gran tribulación, o si nosotros como iglesia vamos a ver esta guerra que va a haber en el Medio Oriente en los próximos meses, quizás. Se menciona a Siria en esta profecía del Salmo 83, y yo quiero que ustedes sepan que el antiguo imperio de Asiria es hoy por hoy la actual Siria, con su capital en Damasco, y el norte de Irak. Siria e Irak se encuentran divididos por los altos del Golán, que es una montaña de 1.800 kilómetros aproximadamente, pero 1.800 kilómetros, pero 1.200 kilómetros hoy por hoy se encuentran en disputa. ¿Por qué? Porque es una zona muy estratégica para hacer guerra terrestre en contra de los enemigos, bien sea Siria, bien sea Israel. Ese terreno les queda perfecto para hacer un bombardeo a las naciones enemigas. ¿Qué va a suceder? Líbano se va a levantar en esta invasión. Siria, norte de Egipto, donde está el monte Sinaí, Jordania, esos países se van a levantar en la guerra del Salmo 83 en contra de la nación de Israel. Y hermanos, les quiero hacer un paréntesis aquí. Hay salmos, los salmos se escribieron en una época donde no era la época de la iglesia,
Por lo tanto, en muchos salmos se respira un espíritu de venganza de parte de Dios. Esos salmos teológicamente son llamados salmos imprecatorios. Esos salmos que respiran guerra y destruiré a tus enemigos y los pondré bajo de mis pies y los quemaré. Porque les digo esto porque muchas veces nosotros usamos esos salmos de guerra que se van a manifestar proféticamente en el periodo de la gran tribulación, los usamos para nosotros. No se le ha llamado a orar de esa manera, sino a la iglesia se le ha llamado a orar por sus enemigos. Amén. Esos salmos van a tener cumplimiento profético en la gran tribulación. Tengan conciencia de eso por si están citando esos salmos en algún momento de su vida. El espíritu con que lo hacen. Estamos llamados a orar por nuestros enemigos. El Señor haga lo que tenga que hacer. Punto. Hermanos, para que Israel, porque en el Salmo 83 dice que Israel destruye a esos enemigos que se levantan en el Salmo 83. Para que Israel tenga riquezas, para que Israel sea despojada de un botín, es necesario que los enemigos alrededor de Israel caigan. Israel adquiera su territorio inicial, porque es necesario que la tierra, el pedacito, los límites que Dios le dio a Abraham vuelvan a sus herederos legítimos, que es la nación de Israel. Dios tiene allá arriba en el cielo una regla con todas sus mediciones, con sus fronteras marcadas, y va a llegar el momento donde Dios se va a sentar y va a decir: esto le pertenece a Israel, te vas. Esto le pertenece a mi nación Israel, te vas porque esa nación se la di yo. Las otras naciones se establecieron con lineamientos de hombres, con fronteras de hombres. Esa nación fue diseñada y el arquitecto fue Dios, y los límites se los dio el Señor. Ahí no hay zona en reclamación, ahí no hay nada, eso se lo dio Dios. Pero la realidad de Israel es que ocupa simplemente el 2% del Medio Oriente. Cuando Israel tiene que extenderse a Siria, tiene que extenderse a Cisjordania, tiene que tomar por completo la franja de Gaza, eliminar a los palestinos, porque les estoy hablando bíblicamente lo que tiene que suceder, así ustedes crean que el pueblo de Israel es un genocida, etcétera, etcétera. Todas las noticias que se están dando, que aparentemente lo podemos ver como una noticia más, son noticias que se están dando en el ámbito profético que aceleran el avance de las profecías para los últimos tiempos. Una vez que estas naciones entren a invadir a Israel, Israel crece en su territorio, toma posesiones, toma despojo, toma las riquezas del Mar Muerto, que están calculadas en 1.800 billones de dólares, porque es un mar rico en minerales, en magnesio, yeso, sal. Es un mar que está enriquecido, y que la nación de Israel, una vez que expanda su territorio, una vez que destruya a sus enemigos, Israel va a tomar posesión de esos despojos, va a acabar con sus enemigos, entonces va a habitar tranquila, va a habitar confiada, va a crecer, se va a extender como potencia en el Medio Oriente, va a ser una nación prosperada. Les estoy hablando el futuro de Israel. Hoy por hoy esta no es la realidad. Este es el futuro no lejano que vamos a ver que va a suceder en Israel. ¿Cuántos recuerdan hace 2 semanas que hubo un ataque de Israel a Siria, donde estuvo atacando Israel a una base terrorista que tiene el Hezbollah en Damasco, el grupo chiita libanés armándose de armas nucleares, químicas? Israel fue anunciado y bombardeó esas zonas estratégicas de Damasco. Damasco se enfureció, tiene misiles apuntando hacia Jerusalén. Y la distancia que hay de Damasco a Jerusalén, hermanos, son de 220 kilómetros. Fácilmente Damasco puede alcanzar a Jerusalén, o Jerusalén puede alcanzar a Damasco con simplemente un misil. Y si la Biblia dice que Siria, Damasco, va a ser destruida por la nación de Israel, entonces toda la zona estratégica, todo el escenario que estamos viendo está listo y disponible para hacer una guerra apocalíptica que vamos a ver en los próximos tiempos. Lo vamos a ver en el Medio Oriente. Quiero que todos vayamos al profeta Amós en el capítulo 1. El capítulo 1 de Amós, en el verso 3, dice de la siguiente manera: así dice el Señor,
Amós 1, verso 3. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Damasco, y por la 4ª no lo revocaré, porque aplastaron con trillos de hierro a Galaad. Enviaré un fuego sobre la casa de Hazael, pueblos antiguos que habitan hoy por hoy en la actual Siria, que devorará los palacios de Benjat. Quebraré las barras de Damasco, destruiré a los habitantes de Bicat-Tabén. Viene una guerra, y esto que estamos viendo, esto que hemos visto en las noticias, va a encender la futura invasión de los países árabes que están haciendo alianza con Siria y están en desacuerdo de que Israel haya invadido a Damasco. La Biblia habla de 3 pecados que ha cometido la región de Siria, su capital Damasco, y dice que por el 4º pecado Dios no va a revocar el castigo sobre esa nación. Yo me pregunto, ¿cuáles habrán sido esas 3 transgresiones? ¿Y cuál será la transgresión que está a punto de desarrollarse, que Dios dice, los barreré del mapa? Me atrevo a decir, no está en la Biblia, pero me atrevo a decir que el primer pecado que cometió Siria fue en el año 48, meses después de Israel establecerse como nación. Siria, con todas sus hordas árabes, lanzó un ataque a la nación de Israel. Yo supongo que ese es el primer pecado que cometió Siria. La guerra de 1967, ¿correcto? La guerra de los 6 días. Siria con Irak, con Cisjordania y con Egipto lanzan otro ataque a la nación de Israel. Israel los barre y los desaparece, destruye a sus enemigos. Ese pudo haber sido el pecado de Siria. Ahí Israel toma posesión de los altos del Golán. La tercera invasión de Siria sucede en el año 1975, donde tratan nuevamente de tomar los altos de Golán y lanzan un ataque en contra de la nación de Israel. Pero la Biblia dice que por el 4º pecado que cometa Siria, que está a punto de suceder, Dios no va a revocar el juicio divino sobre esa nación, que tiene que ser, porque la Biblia lo dice y yo lo creo, destruida, barrida, desaparecida del mapa político del Medio Oriente. En lo que Siria enciende el chispazo en el Medio Oriente, Israel no va a tener de otra sino atacarlos y desaparecerlos del mapa. ¿Qué va a suceder ahí? Vamos a tener la entrada para que los árabes tengan todas las excusas y todos los apoyos de las organizaciones de apoyo mundial para invadir a la nación de Israel. Pero grave error van a cometer los árabes y palestinos, porque la Biblia dice, y esto los judíos ortodoxos lo saben, que Israel va a tener victoria en esa batalla futura. Dentro de todo esto, ¿en qué escenario se levanta el anticristo? Eso es otro tema. Pero aquí en estos escenarios el anticristo ya debe haber entrado en escena, o por lo menos en la batalla de Ezequiel 38 y 39, ya el anticristo debía haber entrado en escena profética. Eso es porque sí. El Líbano, Siria, norte de Egipto, Cisjordania volverán a manos de los herederos legítimos. Jeremías 49, 1, 2. Cuando Dios dice, ¿por qué le repartieron la tierra a Milcón, que era el dios asirio? ¿Por qué le reparten la tierra a ellos? ¿Acaso los hijos de Israel no tienen herederos a quien entregarle sus tierras? Esas tierras van a volver en un futuro a sus herederos de origen, legítimos. Y así entonces pasar la página a la otra invasión, que va a ser Ezequiel 38 y 39.